El mayor malentendido sobre el reino de Elohim se da en el verso este que dice: de cierto os digo que algunos de aquí no morirán antes de ver al Hijo del Hombre, al ser humano, venir en su reino. Que el texto dice, concretamente, dice Mateo 16, 27, 28, porque el Hijo del Hombre, el ser humano, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Cuál es ese reino? Pues vemos que ese reino no es de este mundo, porque dice en Juan 18:36, Yahshua respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Mas ahora mi reino no es de aquí. Por cierto que los judíos concretamente fueron antagonistas del reino. Pero bueno, obviemos ese tema y vayamos a lo que nos cita hoy, ¿no? Lucas 17:20 dice: habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Elohim, Yahshua le respondió y dijo: el reino de Elohim no viene con señales visibles, ni dirán: mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí el reino de Elohim entre vosotros está. En otras versiones dice: el reino de Elohim no vendrá aparatosamente. En otras palabras, el reino de Elohim no será extraño a los que hemos vivido y recibido ese reino de Elohim, un reino establecido por él, por nuestro patrón Yahshua HaMashiach. En Hechos 2, 17 al 20 dice: y en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, de mi ruach, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Adón, grande y manifiesto. Esos postreros días abarcan desde que habla Joel, unos 700 años antes del Mashiach, a cuando esta palabra se da por medio de Kefa, de Pedro, que refiere a Joel, en Hechos 2, 17 al 20. Y entonces esta palabra abarca hasta que venga el Yom grande y manifiesto de Yahshua, el día grande y manifiesto. Esta palabra abraza unos 2700 años de historia. A partir del Mashiach son postreros tiempos, como sabe el buen estudiante de la Biblia, y llega a este momento en que usted me oye. Entonces, el gran error que habíamos tenido al respecto del tiempo de la llegada del reino de Elohim fue creer que la llamada segunda venida de Yahshua, que estamos esperando con tanto anhelo, es igual a la instauración del reino, y no es así. El reino del ser humano, Yahshua HaMashiach, se estableció desde el sacrificio en el madero, conforme al Salmo 96:10, que dice: digan delante de los gentiles, Yahweh reina desde el madero. El mundo está firmemente establecido, inmovible. Él juzgará a los pueblos con justicia. Cuando dice el mundo, por cierto que cuando dice el mundo está firmemente establecido e inmovible, no se refiere al mundo, ni tampoco en el famoso Juan 3:16 se refiere al mundo cuando dice tanto amó Elohim al mundo, no. El mundo es la humanidad. Curiosamente, la humanidad y toda la vida, incluso abarca todo lo que tiene registro de vida, que respira. Eso es lo que aquí llama mundo.
Curiosamente, esta versión israelita mesiánica fue de las únicas que respetó lo del reino desde el madero, y ni siquiera a sus lectores mesiánicos les dejaron comprenderlo. El reino de Elohim fue establecido desde el madero en Yahshua HaMashiach. Si este universo se sostiene, todavía es por esa magnánima e inabarcable obra de amor supremo. Esto no es poesía, es la verdad que sustenta todo. Entonces el reino de Elohim no se meterá en este mundo como un elefante en una cacharrería. Es este mundo, si quiere vivir, quien ha tenido que entender el reino de Elohim. Ahora nos encontramos en la gran paradoja. Todos los que han esperado el día de la instalación del reino de Elohim se han lucrado con él, se han empoderado predicándolo quizás, se han holgado sobre otros malversándolo, han hecho de todo con el reino de Elohim menos vivirlo. Sin embargo, nosotros no hemos esperado la instalación del reino de Elohim, hemos ido hacia él, nos hemos orientado hacia él, lo hemos buscado todos y cada uno de los días de nuestra vida, con errores y tropiezos, pero nunca lo perdimos de vista. Otros ha habido que preguntaban dónde está y creyeron que lo traía Jesús o incluso creyendo en Yahshua. Se equivocaron de plano. En este mundo lo que tenía que llegar a Elohim era el mundo, los vivos y toda vida que se hubiera apreciado debió pasar al reino porque de una u otra manera esto va a acontecer exactamente según lo dispuesto por la perfecta conciencia de Elohim alcanzada en el Mashiach. Como dice Apocalipsis 11 al 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Dice otra versión: el séptimo ángel tocó su trompeta y se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo es ya de nuestro Adón y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Por lo tanto, amados amigos, este mundo va a trascender, pero solo después de entender. Se da a quienes han recibido el reino. Se da a quienes han recibido. Otra cosa sería imponer. Si usted ha recibido el reino, al ver al rey entenderá el reino. Pero si usted ha visto al rey y le ha confundido con un mendigo o con un hombre más, o le ha tomado por un estúpido apocado que se dejó hacer de todo, nunca estaría capacitado para reinar con él o sentarse a su lado. Nunca comprendería que la conquista de mundos, estrellas y galaxias comienza en un ser humano débil y desfigurado por los golpes, llevado a morir en un madero. Usted siempre esperaría a otro que nunca llegaría, porque no tendría palabra ni promesas, a uno que complaciera sus apetencias y deseos de dominio mundial nunca llegado, y oiga bien, raquítico y miserable comparado con el reino de Elohim. Redondeamos esta palabra compartida volviendo al primer texto que leímos, porque aquí va a estar el motivo de esta predicación. En Mateo 16, 27 y 28, como leímos antes, dice: porque el Hijo del Hombre, el ser humano, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Es un texto difícil, un texto en que incluso presuntos expertos han claudicado, aduciendo que en la época de Yahshua, y por estas sus propias palabras, se esperó la inmediata instauración del reino de Elohim. Pero no es así. Que sus discípulos creyeran en la inmediatez del reino pudo acontecer hasta que se les mandó a predicar a todas las naciones. Eso por un lado. Y luego, porque lo que Yahshua dice aquí dista mucho de lo que se ha venido diciendo. Habla de su venida, primero. Luego habla del juicio cuando dice que recompensará a cada uno según su obra. Y esos algunos que estaban allí, que refiere a continuación, no son los discípulos ni los infiltrados. Cuando dice que están aquí, es aquí en la tierra, y son los vigilantes y demonios, que no morirán o probarán la muerte hasta que mueran con el resplandor de su venida.
será su venida lo que les ponga en su sitio. En verdad, les hace un favor a esos algunos. Peor parados saldrán estos. En 2 de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Adón matará con el ruaj de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ojo con esto porque esto está por aparecer. Para algunos vigilantes y demonios que ya saben que los demonios son gigantes después de muertos, la muerte será un alivio, pero para el falso profeta, el sistema de la bestia, los no comparecidos en el libro de la vida, y Satanás será un eterno tormento. En Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De manera que ya podemos entender que el reino del Mashiach es un reino eterno, afianzado y confirmado desde siempre y sustentado en el madero. Así que la próxima vez, ya que le salten alguno de esos supuestos expertos con ese texto famoso de Mateo 16, 27, 28, cuando le quieren, por sus propias palabras, entrampar al Mashiach, diciendo que esperaban un reino inmediato, los discípulos, cuando dice: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al ser humano venir en su reino, pues díganles que esos algunos de los que están aquí no eran ni los discípulos, como hemos dicho, ni los infiltrados, los que infiltraban a los discípulos, sino que esos algunos de los que están aquí eran esos demonios y esos vigilantes que no iban a probar la muerte hasta que vieran espantado la venida del ser humano. Y hasta aquí esta enseñanza. Que tengan un buen Shabbat y gozo delante del Eterno.